Imaginen por un momento la escena. Un hombre mayor, con el rostro marcado por 1000 batallas y el alma llena de melodías inmortales, mira a una jovencita. En sus ojos, ella no es solo una niña, es el último verso de su canción más desesperada. Esta no es una historia de amor como las que él solía escribir. Es la historia de un amor que desafió todas las leyes, que rompió el corazón de una madre y que marcó para siempre el legado de un genio. Esta es la historia de cómo Agustín Lara, el músico poeta, el ídolo de México, adoptó a una niña para, años más tarde, convertirla en su esposa. Para entender la magnitud de este escándalo, primero debemos viajar en el tiempo. A un México que ya no existe. Un México de glamour y pasiones desbordadas. La época de oro. Un tiempo donde los artistas no eran solo famosos, eran dioses caminantes entre mortales. Y en el centro de ese universo, con su piano como altar y sus canciones como evangelio, reinaba un hombre, Agustín Lara. Agustín del Corazón de Jesús Lara y Aguirre del Pino. Su nombre completo ya sonaba a leyenda. No era un hombre convencionalmente guapo, su rostro llevaba las cicatrices de una juventud violenta, pero poseía algo mucho más poderoso, un magnetismo animal, un talento que brotaba de sus dedos y una voz que podía seducir al alma más pura. Sus canciones no eran simples melodías, eran radiografías del corazón, manuales de la pasión, el deseo y el desamor. Solamente una vez, piensa en mí, arráncame la vida. Cada título era una promesa, una súplica, una sentencia. Lara era el confidente de la noche, el poeta de los amores imposibles. Y vivió como escribió. Su vida fue una vorágine de romances, escándalos y lujos. Se casó oficialmente 7 veces, aunque él mismo presumía de tener muchas más esposas. Por sus brazos pasaron actrices, cantantes y damas de la alta sociedad. Todas caían rendidas ante el genio, ante el hombre que parecía entender los secretos más profundos del alma femenina. Pero de todos sus amores, uno brilló con una luz tan intensa que casi incendia México entero. Su relación con la mujer más bella y poderosa de su tiempo, María Félix. La doña María y Agustín. La doña y el músico poeta. Eran la pareja real de México. Una unión de poder, talento y egos monumentales. Su amor era una tormenta perfecta, llena de peleas legendarias y reconciliaciones apasionadas. Agustín le compuso canciones que se volvieron himnos, como María Bonita, escrita en una noche de luna de miel en Acapulco. Parecían tenerlo todo. Eran el centro del mundo. Y en ese mundo de opulencia y fama, orbitaba una amiga cercana a la pareja, una cantante de boleros con una voz prometedora llamada Chabela Durán. Chabela admiraba a la pareja, confiaba en ellos. Eran sus amigos, sus protectores. Y como prueba de esa confianza ciega, les entregó lo más preciado que tenía, el cuidado de su pequeña hija, Rocío. Rocío Durán. Recuerden ese nombre. La niña que creció a la sombra de los dioses. La historia oficial cuenta que Chabela, como madre soltera y artista en ciernes, luchaba por darle a su hija la vida que merecía. Lara y Félix, en un acto de generosidad, se ofrecieron a cuidar de la pequeña Rocío. No fue una adopción legal, formal, con papeles firmados ante un juez. Fue un acuerdo de palabra. Un pacto sellado por la amistad y el poder. La niña se mudó a la lujosa residencia de la pareja, donde creció rodeada de un mundo que la mayoría de los mexicanos solo podía soñar. Imaginen a esa niña desayunando mientras Agustín componía al piano melodías que harían llorar a un país entero. Viendo a María Félix probarse vestidos que valían más que una casa. Creció llamándolos papá y mamá. Para ella, esa era su realidad. Un cuento de hadas. Pero todos los cuentos de hadas tienen un lobo. Y en esta historia, el lobo tardaría años en mostrar sus verdaderas intenciones. El matrimonio de fuego entre Lara y Félix, como era de esperarse, se consumió. Se separaron en el año 1948. La ruptura fue tan escandalosa como su amor. Y en medio de la división de bienes, de las acusaciones y del dolor, quedó una pregunta en el aire: ¿qué pasaría con Rocío? La doña, con su carácter implacable, siguió su camino. Pero Rocío, la niña que había llegado como un gesto de amistad, se quedó al lado de Agustín Lara. Tenía apenas unos 10 años. Una decisión que, vista en retrospectiva, sellaría su destino y el de su madre para siempre. Aquí es donde la historia deja de ser un cuento de hadas y comienza a convertirse en una tragedia griega. Los años siguientes son un misterio cubierto por el velo del tiempo y la discreción. Lara, ya sin María Félix, se dedicó a su carrera, a sus romances pasajeros y a la crianza de esa niña que se estaba convirtiendo en mujer bajo su propio techo. ¿Qué tipo de padre fue Agustín Lara para Rocío? Públicamente, era un padre devoto. La consentía,
la educaba, la presentaba en sociedad como su hija. Pero, ¿qué ocurría detrás de las puertas cerradas de su mansión en la calle de Ámsterdam, en la colonia Condesa? Rocío misma, años después, describiría una relación de profundo compañerismo. Diría que Lara era un hombre solitario, que necesitaba su alegría juvenil para no hundirse en la melancolía. Que ella era su confidente, su lazarillo, la luz en la oscuridad de su vejez. Una descripción conmovedora, casi poética. Pero la sociedad, siempre ávida de susurros y escándalos, comenzaba a ver algo más. Veían a un hombre que superaba los 60 años y a una adolescente de belleza floreciente. Veían una cercanía que a muchos les parecía incómoda. Las miradas en las fiestas, los gestos de complicidad. ¿Era el amor puro de un padre? ¿O era la paciencia de un cazador esperando el momento perfecto? Lara, el maestro de la seducción, el hombre que conocía cada nota del teclado de la pasión femenina, estaba componiendo su obra más controvertida. Y la protagonista, sin saberlo, era la niña que había jurado proteger. El tiempo pasó. Rocío cumplió 15 años, luego 16. Se convirtió en una señorita educada, refinada, moldeada por la mano y el gusto del genio. Y entonces, cuando Rocío alcanzó los 17 años, la edad de las ilusiones y los primeros amores, Agustín Lara decidió que la espera había terminado. El día llegó en el año 1957. Agustín Lara, el ídolo de multitudes, el hombre que tenía a México a sus pies, se sentó frente a la joven Rocío Durán. Él tenía 60 años. Ella, 17. Más de 40 años de diferencia. Una vida entera. No sabemos las palabras exactas que usó. Quizás fueron poéticas, como sus canciones. Quizás fueron directas, como un hombre acostumbrado a obtener lo que quiere. Le pidió que fuera su esposa. Imaginen la confusión en la mente de esa joven. El hombre que la había criado, su figura paterna, su protector, su papá, ahora le pedía matrimonio. Rocío, en sus entrevistas posteriores, siempre mantuvo una versión, que se casó con él por gratitud y para protegerlo. Por el qué dirán, decía ella. Para callar los rumores que ya eran un clamor popular. Para darle un estatus legal a su relación y evitar que la gente pensara mal. Un sacrificio, según ella. Un acto de lealtad filial convertido en un sí, acepto. Y así, la niña que fue adoptada por amistad, se casó con su padre adoptivo. La boda fue discreta, pero la noticia estalló como una bomba atómica en la sociedad mexicana. El escándalo fue monumental. Ocupó las portadas de todos los periódicos. No había rincón en México donde no se hablara del matrimonio de Agustín Lara con su hijastra adolescente. La palabra incesto, aunque no fuera técnicamente correcto, estaba en boca de todos. Era una afrenta a la moral, a las buenas costumbres, a todo lo que se consideraba sagrado. El genio, el poeta, el ídolo, de repente era visto como un viejo perverso. Un depredador que había abusado de su poder y de la inocencia de una niña. Pero si la sociedad estaba escandalizada, hubo una persona para quien la noticia no fue un escándalo. Fue un puñal en el corazón. Su madre biológica, Chabela Durán. Imaginen el dolor de esa madre. La que confió a su hija a su mejor amigo. La que vio desde la distancia cómo su pequeña crecía en un mundo de lujo, quizás con una mezcla de orgullo y tristeza. Descubrir que ese amigo, ese protector, había cruzado la línea más sagrada. Que se había casado con su niña. La traición fue absoluta, insoportable. Chabela rompió toda relación con Agustín Lara, a quien consideró un monstruo. Pero lo más trágico, lo que partió su alma en dos, fue la reacción de su propia hija. Rocío se puso del lado de su esposo. Defendió su matrimonio, su decisión. Y con ello, firmó la sentencia de su relación materna. Chabela Durán y Rocío Durán no volvieron a hablarse nunca más. Una madre perdió a su hija para siempre, no por la muerte, sino por un acta de matrimonio. Una herida que jamás cicatrizó. Y mientras Chabela lloraba su traición, otra figura imponente observaba desde la distancia con ojos de furia, María Félix. La doña, con su lengua afilada y su desprecio por la hipocresía, no se quedó callada. Para ella, este matrimonio no era una historia de amor, ni siquiera de deseo. Para ella, era un acto de pura y calculada venganza. Una bofetada pública. Lara, según María, se casó con la niña que ambos habían criado para herirla a ella, para demostrarle que podía reemplazarla con una versión más joven y sumisa. Una forma retorcida de decirle, mira, la niña que fue nuestra hija es ahora mi mujer. Te he borrado de la historia. El matrimonio duró hasta la muerte de Lara en el año 1970. Durante esos 13 años, vivieron como marido y mujer.
pero la sombra del escándalo nunca los abandonó. ¿Fueron felices? Es imposible saberlo. Rocío siempre sostuvo que su papel era el de una compañera leal, una enfermera devota en los últimos años del compositor, cuando su salud se deterioraba. Mantuvo la narrativa del sacrificio, del amor filial transformado en deber conyugal. Se convirtió en la viuda oficial, la guardiana de su legado. Pero la pregunta flota en el aire, pesada y eterna, como una de las melodías tristes de Lara. ¿Fue Rocío una víctima consciente de su propio destino, una joven que tomó una decisión adulta para proteger al hombre que amaba, de la forma en que lo amaba? ¿O fue la víctima perfecta, una niña manipulada sutilmente durante años por un genio de la psicología humana, un hombre que sabía exactamente qué cuerdas tocar para que ella, finalmente, aceptara ser suya? ¿Fue un acto de amor puro y transgresor, de esos que solo los genios y los locos se atreven a cometer? ¿O fue el capricho más egoísta y oscuro de un hombre que creía que todo, absolutamente todo, le estaba permitido? La historia de Agustín Lara y Rocío Durán nos obliga a mirar a nuestros ídolos sin el filtro del aplauso. Nos recuerda que el talento y la genialidad a menudo conviven con abismos morales que nos cuesta comprender. Nos enfrenta a la incómoda verdad de que el amor, a veces, puede tomar las formas más extrañas y perturbadoras. Él le compuso una canción a Rocío, por supuesto. Se llamaba Rocío. No fue tan famosa como María Bonita, pero su letra, escuchada hoy, pone la piel de gallina. Una canción de cuna convertida en canción de amor. La historia ya está contada. Las piezas están sobre la mesa. Un genio musical. Una madre traicionada. Una esposa legendaria clamando venganza. Y una joven en el centro del huracán, cuya verdadera historia quizás se la llevó a la tumba. Y ahora, la pregunta más importante no es para los libros de historia, es para usted, que ha escuchado este relato con atención. Quiero que baje a los comentarios y me responda con total honestidad, desde el fondo de su corazón y de su propia experiencia de vida. Dejando a un lado el genio de Agustín Lara y pensando solo en los hechos, ¿lo que hizo fue la manifestación de un amor tan grande que no entiende de normas, o fue el acto de abuso más cruel y calculado? ¿Quién fue la verdadera víctima aquí? ¿La joven Rocío, atrapada en una jaula de oro y gratitud? ¿O la madre, Chabela, a quien le robaron a su hija de la manera más impensable? No busco una respuesta fácil. Busco su verdad. ¿Fue un monstruo o un hombre perdidamente enamorado? Escriba su veredicto en los comentarios, porque una historia como esta no termina cuando el video acaba. Termina cuando cada uno de nosotros emite su juicio. Dele al botón de me gusta si esta historia le ha hecho pensar, y compártala para que el debate continúe. Su opinión es la última nota de esta increíble y trágica canción. Los leo a todos.